Esto es Lenguaje y Medio Ambiente. Mi nombre es Carmen Rivera. El mío es Rocío Luque. Enrique Vargas. Y el mío, Alexandra Morales Reyes. En este episodio vamos a estar hablando del discurso narrativo en los textos medioambientales. La narración tiene una estructura particular que contrasta con otros tipos de textos. Lo más característico de una narrativa es la trama. La trama simplemente es una serie de eventos. Entre estos eventos se encuentra esa situación inicial, la complicación, la reacción, la resolución y el desenlace. Una narrativa no necesariamente tendrá estos 5 componentes, pero lo que sí es requisito es el elemento de la complicación. Es importante notar que los elementos narrativos no se limitan a los cuentos o novelas, como podríamos pensar, sino que los podemos encontrar dentro de la estructura de los textos medioambientales. A continuación, presentaré el elemento de la complicación en el texto de la Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico del año 2019. Por ejemplo, en el artículo 3 de la ley dice como sigue: el cambio climático plantea una grave amenaza para el bienestar social y económico, la salud pública, los recursos naturales y el medio ambiente de la isla. Pero esta complicación, ¿verdad?, que podríamos considerar la complicación, contrasta con la que encontramos en la página web de Global Warming Policy Foundation, un laboratorio de ideas o think tank que ha sido identificado por algunos como difusor de ideas negacionistas del cambio climático. En su página de inicio aparece lo siguiente: estamos profundamente preocupados por el impacto de las políticas del cambio climático que pueden estar haciendo más daño que bien, tanto a las personas más pobres del mundo como al medio ambiente. Si se fijan en la primera, se presenta el cambio climático dentro de esa complicación como la amenaza, ¿verdad? No, la amenaza al bienestar social y económico. Pero por el contrario, la segunda que leímos, aquí se presentan como amenazas las políticas de cambio climático. Otro elemento de la narrativa son los personajes. Ahí, por ejemplo, tenemos al héroe, al villano, a la víctima. En las narrativas de cambio climático, ¿quiénes son los villanos, víctimas y héroes? Veamos un fragmento del informe de 2021 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, o IPCC. Es muy probable que la influencia humana sea la principal fuerza impulsora del retroceso global de los glaciares desde la década de 1990, así como de la disminución de la superficie de hielos marinos del Ártico. Aquí el personaje, si hacemos un análisis de este fragmento, el villano sería el humano, mientras que las víctimas son los glaciares y la superficie de hielos marinos. Ahora vamos a tomar otro ejemplo, un fragmento del texto de Laudato Si del Papa Francisco. Dice: el calentamiento originado por el enorme consumo de algunos países ricos tiene repercusiones en los lugares más pobres de la Tierra, especialmente en África, donde el aumento de la temperatura unido a la sequía hace estrago en el rendimiento de los cultivos. A esto se agregan los daños causados por la exportación hacia los países en desarrollo de residuos sólidos y líquidos tóxicos y por la actividad de contaminantes de empresas que hacen en los países menos desarrollados lo que no pueden hacer en los países que les aportan capital. En este texto podemos identificar el personaje del villano en los países ricos y en las empresas, mientras que el personaje de la víctima está representado en los países menos desarrollados y en los pobres. En los ejemplos pasados identificamos villanos y víctimas, pero no algún héroe o heroína. Y es que la figura del héroe está prácticamente ausente del discurso del cambio climático, a pesar de que es uno particularmente poderoso para moldear la opinión de las personas.
un comentario que yo quiero hacer de lo que nos está presentando es que estoy hablando sobre las narrativas. Ujú. Bien. Si yo entiendo bien, la narrativa ha sido la manera en que el ser humano ha transmitido conocimiento en casi toda su existencia. Ujú. Así que esa es la razón por la que incluso en las leyes o en estos textos que acabas de leer de la, digamos, como la descripción de los problemas, como lo ve esta organización, o en el caso de la carta del Papa, no sé cómo expresar esto, pero es como que nosotros vamos a contar las cosas de una manera de narrativa, con esos elementos que tú acabas de decir. La trama, que tiene su momento de complicación. Ujú. Habrá un momento culminante. El momento culminante y ese momento de la dificultad, ¿son lo mismo? ¿O? El momento culminante no es diferente a la complicación. Si por ejemplo, si fuésemos a hacer una narrativa prototípica del cambio climático, podríamos pensar que esa situación inicial, ¿verdad?, es cuando los seres humanos comenzamos, ¿verdad?, la época, por ejemplo, de la industrialización, donde se comienzan a generar grandes cantidades de gases de lo que hoy conocemos como gases de invernadero. La complicación es cuando, ¿verdad?, descubrimos que esos gases de invernadero tienen un efecto nocivo al medio ambiente y por lo tanto a nosotros. La reacción es cómo nosotros estamos reaccionando hacia esos cambios. Y la resolución y el desenlace, pues en el cambio climático podríamos decir que está por verse. Ajá. Estamos en ese periodo. Entonces, la complicación es básicamente eso, era cuando esa trama ocurre, esa complicación que exige de una reacción y eventualmente una resolución. Entonces, la resolución, ese paso entre el problema y la resolución es como sería el punto culminante, el clímax de la historia. Uh-huh. Yo no me puedo imaginar otra manera en que el ser humano se transmita información que no sea a través de las historias. Claro, la ciencia ahora está cambiando estas narrativas. En la manera en que se presentan, porque a veces se presentan como una ecuación o se presentan como un algoritmo, pero eso no tiene trama, o se presenta una gráfica. Ahora, la manera en que nosotros explicamos la gráfica, tendemos hacia las narrativas. Uh-huh. Ok, eso me parece muy interesante. Sí. Y posiblemente una misma gráfica tiene diferentes narrativas, dependiendo de cuál sea el objetivo de quien presenta los datos. Ajá. De hecho, de ahí es que también pueden venir los malentendidos, porque un malentendido sería que esta persona interpreta los datos de una manera, es decir, cuenta una historia, versus esta otra persona que mira los mismos datos, pero los interpreta de otra manera, que cuenta otra historia. Uh-huh. Y por eso la frase que se utiliza por ahí popularmente de los datos son los datos, nunca me ha gustado y nunca me he sentido cómoda, porque, ¿verdad?, los datos, quien las presenta puede variar dependiendo de cuál sea el objetivo, de cuál sea la narrativa. Porque la escritura científica en realidad, aunque se le llame objetiva, no lo es subjetiva. Siempre quien esté creando una narrativa va a hacerlo desde su punto de vista, desde su subjetividad, desde su posicionamiento, desde sus ideas. Nunca es nada que esté exento de tu punto de vista. Sí, pero hay algo en la frase esa de los datos son los datos, que al menos yo desde mi punto de vista hay que saber diferenciar. Uh-huh. Y es que si digamos yo tengo un termómetro y ese termómetro está marcando 98 grados Fahrenheit, uh-huh, pues lo que ese termómetro está marcando es 98 grados uh-huh, Fahrenheit. Aquí no hay discusión sobre eso. uh-huh. Es el problema, si lo queremos llamar problema, está en la interpretación de ese número. Y sí, pensando en ese ejemplo, ¿verdad? Lo que se me ocurre es que si vemos un 98 o unas temperaturas altas, está el número ahí. Uh-huh. Pero la interpretación puede ser que alguien diga, mira, es que eso es evidencia de que algo está pasando, de que hay un cambio, de que es resultado del cambio climático, y otras personas te podrían decir, es que siempre ha habido temporadas de calor. Eso no es que hay cambio climático, siempre ha habido ese, ¿verdad?, que fluctúa la temperatura. Y ahí tenemos el mismo dato, pero la forma en cómo tú lo presentas y hablas sobre ese dato
te enfocas en una historia y el otro en otra historia. Exactamente, sí. Y que uno nota detrás de esa manera de explicar el dato, la intención. Claro, y la ideología de la persona que lo presenta. Hasta ahí, exactamente. Sí. Y ahí, ¿verdad? Un poquito conectando con eso, es que hasta ahora yo les he hablado de la trama, de los elementos de la narrativa, de los personajes, pero, ¿verdad? La pregunta es por qué son importantes esos elementos. Y es que, como mencionaste, Enrique, la narrativa tiene un rol protagónico en la manera en la que procesamos información, en cómo transmitimos conocimiento y cómo aprendemos. Y también puede moldear nuestra opinión sobre el cambio climático y puede promover que tomemos o no acción. Entonces las historias tienen ese poder de crear emociones y estados cognitivos positivos o negativos, o de indiferencia, y no sé si, ¿verdad? No sé si un estado de indiferencia es necesariamente positivo o negativo. Bueno, en el caso tal vez de conservar el ambiente, pues ser indiferente yo creo que es negativo, ¿no? Sí. Estas cosas son en contexto. El contexto es importante para poder pasar algún tipo de juicio. Si es, de nuevo, si es que amerita pasar un juicio. Exacto. Y entonces el efecto que cree, ¿verdad? La narrativa en el receptor también va a depender del tipo de discurso en el que esté encuadrada esa narrativa. Y cuando digo, ¿verdad? Que lo que se refiere de encuadrada o encuadre de una narrativa, ¿verdad? Por ejemplo, si pensamos las narrativas del cambio climático, en sus inicios estuvo predominantemente encuadrada en un discurso catastrófico. Y el discurso catastrófico lo que busca es alertar sobre la gravedad del cambio climático, la urgencia de tomar acción. Y ahí tenemos las imágenes, ¿verdad? Del mundo ya en llamas o ese tipo de discurso. Que esas son las imágenes que nos vendió Hollywood. Sí. Esas imágenes nos las vendió Hollywood. Sí. De la ola gigantesca que arropa incluso a la Estatua de la Libertad, o la otra ola que arropa el puente Golden Gate de San Francisco, o este frío que congela a las personas instantáneamente, o los terremotos donde se tragan los carros y la gente se cae por un abismo. Todas esas imágenes catastróficas nos las ha vendido Hollywood. Pero claro, lo interesante es que por lo menos, aunque es bien intencionado lo del encuadre catastrófico, porque lo que nos está diciendo es que tenemos que hacer algo porque hay un cambio y no va a ser, o los modelos, ¿verdad? Lo que están diciendo es que no va a ser positivo para nosotros. Ese tipo de encuadre se ha encontrado que produce en los ciudadanos, en la sociedad, una reacción negativa, depresiva y reaccionaria, y no motiva a la acción. Y claro, lo que se han dado cuenta es que es mejor recurrir a otros tipos de encuadre, y les voy a mencionar algunos, aunque no son los únicos. Por ejemplo, está el encuadre del dinero, en el que se comunica el cambio climático como una oportunidad para desarrollar nuevos modelos de negocio. Y quizás ahí podríamos pensar el cambio a energía solar, ¿verdad? Como las compañías estas que antes, yo no sé, hace 5 años atrás, no había yo no conocía ni una compañía de paneles solares, de sistemas solares, y ahora vemos muchos. Y claro, eso mismo de los paneles solares, hay diferentes encuadres y narrativas desde el cual se puede presentar. A mí me parecía curioso ver en las redes sociales el anuncio de placas solares, pero entonces la imagen era esta casa bien bonita, fabulosa, un poco las que uno encuentra en sitios de Estados Unidos, ¿verdad? Donde vive clase media alta. Entonces eso no es el contexto nuestro, y mucho menos después de un huracán, ¿verdad? Es algo que llama la atención, ¿verdad? Sí, porque por ejemplo a mí, y volviendo a lo de los sistemas de placas solares, cuando uno ve los anuncios, te dicen, se van por el lado de para que ahorres energía, para que ahorres dinero en el costo de energía, o hay otros que se van más para que tu familia esté segura, y eso va a causar, claro, en diferentes personas va a resonar de manera diferente. Por ejemplo, para mí, como en general mi consumo no es tanto de energía,
pues el discurso de ahorrarse, ¿verdad? De la cuestión económica per se, de ahorrarme, pues no, porque es que no va conmigo, con mi realidad. Pero la cuestión de seguridad, y algo que tampoco se menciona mucho en esto de las publicidad de las placas solares, es lo del ambiente. Entonces, como yo iba más dirigida, mi interés era más por la cuestión del ambiente, y la seguridad, pues era diferente. Las resonaban conmigo esos anuncios de manera diferente. Entonces, ese es uno de los posibles encuadres que pueden tener esas narrativas. Sí, otro encuadre de las placas solares que para mí era el que resonaba, y en el caso particular de Puerto Rico, es el de independizarme de la Autoridad de Energía Eléctrica. Porque el sistema yo lo veo como uno que no es confiable. Claro, pero en esa narrativa, con ese encuadre es como de seguridad, sentir que es confiable, un sistema confiable. Pero si lo ves como se presenta, podrías pensar que ahí el villano es la Autoridad de Energía Eléctrica. Sí, la autoridad que ahora se convirtió en Luma, aquí en Puerto Rico. Sí, claro, porque lo comentaste, vi entonces ya 3 encuadres. Está el asunto medioambiental, que es el que nos trae aquí. Está el asunto económico. Claro, no, el asunto medioambiental se puede ver a través del encuadre económico. Bueno. Al inicio, yo he visto muchas de estas compañías, quizás ahora mencionan algo del asunto ambiental, pero a mí al principio a mí no me parecía que ellos se vieran como los más verdes, pero no porque había un interés muy particular de proteger el ambiente aquí en Puerto Rico. No, por eso no me ha parecido. No, y a mí tampoco, por eso yo no lo he visto en su publicidad, y es más una cuestión de la cuestión económica, de que te ahorres, de la cuestión confiable, que tienes un sistema confiable. Y un poco algunas veces recurren a lo que es el miedo o la inseguridad, claro, porque te vas a quedar, si viene un huracán, por ejemplo, ya a mí me pasaba que cuando ya se estaba acercando la época de huracanes y empezaba a ver esos anuncios, llegaba un momento que no los quería ver porque me causaban ansiedad. Pues decía, va a venir y me voy a quedar sin luz y va a haber esta situación y yo quiero evitar eso, y me causaban ansiedad. Bueno, es lo que ocurre también con todo el tema del calentamiento global, ¿no? De las sequías. O sea, se presentan, ¿no?, las narraciones frente a diferentes aspectos, ¿no?, del medio ambiente, con una creación de ansiedad, como comentabas precisamente ahora, sí. Sí. Y, ¿verdad? Otro encuadre es el de la justicia y equidad, en el cual se destaca el hecho de que los que más sufrirán con el cambio climático serán, por un lado, los más pobres y vulnerables, y por otros, quienes menos han contribuido a esta crisis. Y este encuadre, a diferencia del catastrófico, por ejemplo, lo que parece surtir en los receptores es un sentimiento de empatía hacia esos que van a sufrir más y han contribuido menos, y también un deseo de justicia social. Aquí, en este encuadro, yo le pedí en el curso, que ofrecí el curso, le pedí a mis estudiantes que escribieran un ensayo, hicieran una investigación sobre una problemática medioambiental en Puerto Rico, pero que lo hicieran con un encuadre de justicia social. Inicialmente se les hizo difícil, pero decía, es que tienen que pensar, ¿verdad? Sí, muchos se fueron que sí por la erosión costera, el alza en las temperaturas, pero yo digo, como lo vas a presentar en el encuadre, tienes que hacer un enfoque en qué comunidades se van a ver más afectadas y qué comunidades vulnerables se van a ver más afectadas por ese problema. Y fue un ejercicio interesante, pero ¿verdad? Lo que busca ese encuadre es generar en los receptores ese sentimiento de empatía. ¿Verdad? Por el contrario, tenemos otros encuadres que su objetivo es desinformar, y ese es el de la incertidumbre científica. Promueve que se enfatice que los modelos de cambio climático son inciertos. Esto a pesar de que los modelos consistentemente han acertado en sus predicciones. Este encuadre puede provocar que sintamos que no tenemos datos confiables. Y claro, si no tenemos datos confiables, no podemos tomar decisiones informadas sobre el medio ambiente. Y claro, lo mismo pasa con el cambio climático. Es pues si que lo que nos presentan ese encuadre, que el encuadre, ¿verdad? Cuando se hace una selección léxica
cuando digo léxica, se hace una selección de las palabras, estructuras lingüísticas, que lo que enfoquen más es esa incertidumbre científica, porque claro, no hay modelo que sea 100% certero. Gracias, Enrique, que sea 100% certero, pero claro, se enfocan en eso. Y claro, las personas que lo escuchan, pues dicen, pues si es que no se puede hacer nada, no podemos, ¿verdad? No se sabe bien qué va a pasar, pero claro, lo que han encontrado es que los modelos consistentemente sí han acertado en sus predicciones. Entonces, nosotros como consumidores de textos orales o escritos, es importante reconocer los elementos de las narrativas en los textos medioambientales, como, ¿verdad? ¿Cuál es la complicación cómo me están presentando esta complicación? ¿Cuáles son los personajes? ¿En qué encuadre están utilizando? Entonces, de esa manera podemos adoptar una postura crítica hacia los discursos del cambio climático y también nos provee herramientas para comunicar efectivamente asuntos relacionados al medio ambiente. En mi podcast Mirada Científica, yo hice una serie dedicada a la desinformación. Uh-huh. Y el primer episodio se lo dediqué a las narrativas, porque el primer paso para la desinformación, el primer paso es que te llegue la desinformación. Uh-huh. Y mientras estudiaba sobre ese tema, me di cuenta que la manera por excelencia en que nosotros recibimos información es a través de las historias, uh-huh, de las narrativas. Así que dediqué ese episodio, pero lo enfoqué en nosotros, no en la historia como tal, que entonces yo encuentro esto genial, lo que está ocurriendo, y tener la oportunidad de participar en este podcast de lenguaje y medio ambiente, porque estoy viendo la historia, pero desde el punto de vista de la historia y del que la escribe. En los episodios que yo hice del podcast, pues lo enfoqué más en la persona. Uh-huh. Porque la premisa del primer episodio es que tú vas a recibir esta información en forma de historias. Ahora, con la conversación que nosotros hemos tenido, es que ya me doy cuenta que es como que hasta inevitable, hasta en la manera en que escribimos las leyes o en la manera en que nosotros interpretamos los datos, usamos historias, aunque no se vea de primera intención. Uh-huh. Contienen los elementos necesarios para una historia. Al verlo desde el otro punto de vista, ¿verdad? Desde el punto de vista de la persona, pues entonces estoy mirando más hacia la manera de pensar, sesgos cognitivos, uh-huh, la imagen del yo, que ese fue el tercer episodio que hice. Pero el primero me di cuenta, mira, inevitablemente yo tengo que hablar de las historias, pero lo único que hice fue presentarnos. Tú vas a recibir esta información, buena o mala, en forma de historia. Y como llega en forma de historias, la vamos a escuchar. Porque estamos naturalmente atraídos, nuestro cerebro está alambrado para ser receptivo a las historias. Así que la importancia de cómo se escribe esa historia es crítica, que eso es lo que estamos viendo aquí. Ahora, yo te pregunto, Alexandra, y quizás esta pregunta se sale un poquito del contexto del podcast, pero ¿qué tú opinas sobre estas historias que estamos escuchando, los diferentes encuadres? A mí lo que más me interesa son los encuadres. ¿Son algo pensado o es que nos sale naturalmente encuadrar las historias en esos diferentes encuadres? A mí me parece que, lo que es el encuadre puede ser de manera consciente o inconsciente. Es decir, las personas no necesariamente están conscientes que están haciendo eso, encuadrando esta narrativa en este encuadre, en X o Y encuadre. O sea, que son como modelos, ¿no? Tal vez preconfeccionados. Eso. Y esos modelos no tienen una base ideológica, o sea, no son construidos por las esferas de poder. Sí, quizás fui un poquito injusto con mi pregunta, porque mientras la decía, yo me di cuenta, pues claro, que van a haber algunos encuadres que son a propósito y otros encuadres que salen de una manera natural. Así que la pregunta más es como que sería como, ¿estamos creando o cuánta conciencia hay sobre todo en los medios de comunicación, que es donde nos llegan estas historias de una manera masiva, en la confección, en la fabricación del encuadre? Porque si es una conversación, el encuadre va a ser según mis ideologías, mis valores,
Así, esa sería uno natural. Pero ya en los medios de comunicación... Pero yo creo que intereses. Más... Sí, intereses que tengan, pero quizás para mí siempre va a haber algún encuadre, siempre, ¿verdad? Pero es como uno consumidor poder identificarlo, independientemente de lo hagan intencional o no, es uno como consumidor poder identificar esto me están contando y compararlo con tu propia narrativa y el encuadre en el que tengas esa narrativa. Y saber, me imagino que también saber discernir, porque pensando ahora, también todo lo que es verde se utiliza para vender. Entonces se está utilizando la conciencia medioambiental para crear un mercado de cosas llamadas cosas verdes. Entonces, en vez de dejar de consumir, lo que proyecta esa narrativa es lo contrario, ¿no? Es consumir más. La tacita verde, claro. Los tenis verdes. Sí, lo mismo que con el gas natural, ¿verdad? Que ahí hay unas narrativas, ¿verdad? Porque si pensamos en el sistema eléctrico de Puerto Rico, podríamos pensar en dos narrativas generales. Está la que dice, bueno, es que nos tenemos que mover, ¿verdad? La solución a esta complicación, que la complicación puede ser el sistema inestable o la cuestión que tiene que ver con necesitamos producir energía limpia porque tenemos el cambio climático. Tenemos, ¿verdad? Esa que dice, ¿verdad? La narrativa que tiene que ver con la energía limpia, la solar. Pero también tenemos la que tiene que ver con el gas natural. Y para mí lo del gas natural, como la palabra misma que creo que no sé si habíamos hablado en un episodio de esto, gas natural se presta para que se utilice como eso, como energía verde y energía limpia, la presentan como energía limpia. Por la palabra natural. Por la palabra natural, y a mí yo he visto camiones de gas natural y tienen letras o mucho diseño como verde, hojitas, energía limpia, o nombres como que tienen que hacer referencia a la ecología. Y claro, si tú piensas, los combustibles fósiles son el petróleo, el carbón y el gas natural. Y el gas natural sigue siendo un combustible fósil, y si es un combustible fósil, pues no puede ser energía limpia. Claro que si quizás la comparas con otras, como el petróleo o el carbón, produce menos emisiones, pero hacer el argumento que es limpia o presentar la historia de que la solución ante la situación de la energía eléctrica, ante esa complicación que tenemos, la solución es el gas natural, eso es otra historia. Versus la otra que te están diciendo, la solución es la energía solar. Y claro, en uno y el otro hay una ideología y hay unos intereses. Pero para mí lo importante de poder identificar esos elementos de la narración es poder distanciarme de ambos o las narrativas que me encuentre. No necesariamente inicialmente formular un juicio de esta está bien o esta está mal, simplemente distanciarme y ver. Adoptar una actitud crítica, ¿no? Ajá, exacto, adoptar me están vendiendo esta historia y me están vendiendo esta historia. Y luego pasar al segundo paso y ver si encuentro información para entonces tomar postura, ya una vez identifico de esto es lo que me están vendiendo, y claro, entonces tomar una postura me adhiero a esta narrativa porque por mi ideología o por la información que yo he buscado, estaba con mi ideología. Pero si uno no puede identificar que te están vendiendo, que son dos historias y que, claro, no te permite hacer ese ejercicio de reflexión y decir, ok, espera, ¿cuán cierta? ¿Qué me están diciendo aquí? ¿Qué postura? Pues yo siento que no lo puedes hacer de una manera muy efectiva. Porque muchas veces lo puedes tomar hasta como cierto y no es que simplemente me están presentando esta historia y la otra historia, ¿no? Sí, por lo que tú acabas de decir, las grandes esferas de poder y de influenciar sobre la gente nos van a querer cancelar este podcast, porque nosotros le estamos dando herramientas para que puedan identificar, para que puedan decir como mínimo, eso que yo acabo de escuchar es una historia, es una narrativa.
tengo que pensar sobre esta, no la puedo aceptar, como en inglés usan la frase face value, tal y como me la dan, sino que tengo que pensarla. Y también le estamos dando las herramientas para poder identificar la otra historia, cuál es la contraparte. Y wow. Sin embargo, aquí hay un detalle que a veces yo critico. Cuando a las personas se les dice esto, de hecho, no así como lo acabamos de decir, que son diferentes narrativas, sino que este es el consejo que se da sobre todo en el mundo para contrarrestar la desinformación. Mira, cuando tú llegues a esta historia, pues tú te despegas, que se parece mucho a lo que me acaban de decir. Lo miras un poquito de afuera, haz tu propia investigación y entonces llegas a tus conclusiones. Uh-huh. Ese es el consejo. Sí. Pues yo veo problemas con ese consejo, uh-huh, porque le estamos diciendo a las personas, en resumen, tienes que pasar el trabajo. Uh-huh. Entonces, mira lo que ocurre. A veces nos llega esta información mientras nosotros estamos consumiendo esa información a través de canales que seguramente esos canales los vemos porque confiamos en ellos. El periódico, lees este periódico porque tú entiendes, uh-huh, que este periódico tiene la información verificada o lo que sea. Claro, muchas veces a través de los anuncios, pero también viene a través de los artículos. Uh-huh. O a través de las noticias en radio y televisión, que seguramente yo estoy escuchando esa emisora de radio o viendo este canal de televisión, sí, porque es mi favorito por alguna, sí, razón y yo confío. Entonces yo esperaría que esa gente, y aquí yo creo que está el error en el pensamiento, uh-huh, mucha gente espera poder confiar en estos comunicadores, sí, y me están diciendo esta información. Entonces tú me estás diciendo, no. Tú tienes que dudar lo que ellos están diciendo y hacer, para colmo, tu propia investigación. Sí. Y entonces, ¿qué implica hacer tu propia investigación? Ponerte a leer papers científicos. ¿Dónde tú vas a buscar esa información? ¿Vas a hacer simplemente un search en Google? Lo que va a ocurrir es que el primero que esté de acuerdo con, sí, tus propios valores es el más probable que vas a aceptar, sí, en vez de aquel que los rete o ese tipo de cosas. Así que ese es el problema que yo veo con el consejo. Sí. Sí, pero yo sí veo con un valor incalculable hablar sobre identificar las historias. Sí. Porque sin duda ese siempre es el primer paso. Que poder decir, no, esto que yo estoy escuchando es una interpretación, es un contexto. Yo creo que aquí, y te entiendo, sí, completamente, ¿verdad? Y pedirle que a cada cosa la gente haga ese ejercicio de ir e investigar. Primero, no tenemos el tiempo o los recursos. O, ¿verdad? Por miles de razones. Pero a mí personalmente, ¿verdad? Porque también quizás lo que me ha ayudado, o pienso que me ayuda, es, claro, a saber que yo tengo mis narrativas, tengo una inclinación por mis ideologías a aceptar ciertas narrativas, pero siempre dejar un espacio de que puede haber otras narrativas diferentes. Y creo que como trato de no cerrar completamente esa puerta de que puede haber otras narrativas diferentes, si en algún momento me enfrento a otra narrativa, tengo un poquito de apertura o trato de tener un poquito de apertura de escucharla. Quizás no la acepte, pero por lo menos la trato de escuchar y entender de dónde viene esa narrativa. Y quizás eso es una forma que, claro, no me exige tener que hacer esa investigación, pero como las encuentro a todo momento, por ejemplo, si voy manejando y veo un camión de gas natural, me está contando una historia ahí, no me está contando una historia, pero está promoviendo cierta narrativa. Y eso pasa por mi lado. Entonces, si un poco uno tiene como esa metacognición, como que puede estar más susceptible a ver y entender que hay diferentes narrativas, pues quizás cuando las vea dice, mira, y no me requiere, es que están ahí, las veo y voy a estar expuesta a ellas. También pensaba mientras te escuchaba que esas narrativas se montan a partir de las experiencias, ¿no? Uh-huh. Entonces, tal vez de ahí la importancia que tienen, el ejercicio que llevan a cabo las comunidades
que se autoeducan y transmiten esa información, crean narrativas, de hecho, a partir de la propia experiencia que viven. La experiencia sirve, ¿no? A forjar, ¿no? La manera de ver las cosas. Entonces no habría que ir a buscar más información porque tú lo estás viviendo. La propia experiencia te está enseñando. Eso que me comentas es también clave, porque para que entonces una narrativa resuene con las personas que lo están viviendo, pues la clave está en las palabras, en el tipo de palabra que se usa para comunicarse con ellos. Si tú vas a una comunidad y llevas palabras, caramba, de repente no me saben, pero complican. Exactamente. Si vas con un vocabulario muy elevado, pues no vas a resonar. Tienes que poder escoger cuidadosamente las palabras dependiendo del público. Sí, claro, pero es lo mismo que la del encuadre. Si, por ejemplo, yo estoy hablando del medio ambiente y la conservación del medio ambiente o de las playas o de tener acceso a las playas, lo puedo hacer de diferentes encuadres y puede ser un encuadre más de justicia social, puede ser un encuadre religioso, que hay, ¿verdad? Hay personas y organizaciones que utilizan ese tipo de encuadre. Claro, va a resonar de manera diferente y como las narrativas lo que es la parte que crea la emoción y los seres humanos tomamos acción basados en esa emoción, pues al final lo que queremos es eso, porque es yo creo que cuando yo dije de dejar abierta y no cerrarme es porque algunas veces esas narrativas no nos damos cuenta que empezamos a ver a personas como los enemigos, los villanos, a otros como las víctimas. Y claro, eso va a generar unas emociones hacia esas personas o hacia esos grupos. Y es la parte de dejar un poquito esa apertura para otras posibilidades. Sí. En los episodios que yo hice, una conclusión a la que yo llegué y es lo que yo adopté, es sentirme cómodo con la frase no sé. Porque sí me doy cuenta que nuestra personalidad hace, o nuestros valores, no sé, no puedo ponerle el dedo exactamente, pero es como somos, hace que queramos ir hacia un lado o al otro, tomar una posición. Y escucho una narrativa, escucho una historia con sus palabras, y si están, usualmente lo que ocurre, y aquí es donde entra el asunto de los sesgos, si están de acuerdo con mis valores, pues estoy más propenso a aceptarlo, y si está en contra, a rechazarlo. Pero fíjate que lo que estoy haciendo es aceptar o rechazar. En el fondo, no sé. Casi siempre la respuesta, cuando recibo una narrativa, ¿verdad? Las placas solares son beneficiosas para el ambiente. Digamos que yo la recibí por primera vez. Bueno, la respuesta correcta de mi parte sería, pues, ¿sabes qué? Yo no sé sobre eso. Entonces, estar cómodo con esa posición. Así me doy la oportunidad de buscar más información, si es un tema que me interesa, porque si soy indiferente hacia el tema, pues se quedó ahí, pero me permite la oportunidad de darme un tiempo para pensarla. Ahora, muchas narrativas no son así, están diseñadas, aquellas que son diseñadas, ¿verdad? Bien, a forzarte a tomar una postura, una decisión, sí. Y ahí pues las palabras suelen ser más contundentes, el discurso catastrófico es eficiente en ese sentido. Un efecto que suele también ser muy persuasivo es religioso. Sí. Porque aquí en Puerto Rico pues eso es importante en nuestra cultura. Así que sí, pero al menos en mi caso pues yo he adoptado sentirme cómodo, aceptar lo que se llama disonancia del no sé. Sentirme cómodo con esa incomodidad, no sé si lo estoy expresando. ¿Me entendieron? Sí. Sí. Esto fue Lenguaje y Medio Ambiente, un concepto de Carmen, Alexandra y Rocío, inspirado en el curso Medio Ambiente, Lengua y Literatura de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Este podcast fue producido y editado por Enrique Vargas en JYE Studio.
Gracias por acompañarnos a descubrir la importancia del lenguaje para comunicar los asuntos medioambientales que nos afectan. Hasta la próxima.